En el mundo del diseño e implementación de modelos de datos, uno de los aspectos más cruciales es la capacidad de conectarse a una base de datos. Esta conexión permite a las aplicaciones interactuar con los datos almacenados, realizar consultas, actualizaciones y gestionar la información de manera eficiente. En esta presentación, exploraremos en profundidad cómo establecer una conexión a una base de datos, los diferentes tipos de bases de datos, y las mejores prácticas para asegurar una conexión segura y eficiente. La conexión a una base de datos es fundamental porque permite a las aplicaciones acceder y manipular datos en tiempo real. Sin una conexión adecuada, las aplicaciones no podrían funcionar correctamente, ya que no tendrían acceso a la información necesaria para realizar sus operaciones. Además, una conexión eficiente y segura garantiza que los datos se manejen de manera óptima, protegiendo la integridad y confidencialidad de la información. Existen varios tipos de bases de datos, cada una con sus propias características y usos. Las bases de datos relacionales, como MySQL y PostgreSQL, utilizan tablas para organizar los datos y permiten realizar consultas complejas mediante SQL. Las bases de datos no SQL, como MongoDB y Cassandra, son más flexibles y están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. Cada tipo de base de datos requiere diferentes métodos de conexión y configuración. Para conectarse a una base de datos, se utilizan diversas herramientas y tecnologías. Entre las más comunes se encuentran los controladores JDBC para Java, los conectores ODBC para múltiples lenguajes, y las bibliotecas específicas de cada lenguaje de programación, como SYCOP2 para Python y SQLite para Node.js. Estas herramientas facilitan la comunicación entre la aplicación y la base de datos, permitiendo realizar operaciones de manera eficiente. Configurar una conexión a una base de datos implica varios pasos. Primero, es necesario obtener las credenciales de acceso, como el nombre de usuario y la contraseña. Luego, se debe especificar la dirección del servidor de la base de datos y el puerto de conexión. Finalmente, se configuran parámetros adicionales, como el tiempo de espera y el tipo de autenticación. Una configuración correcta es esencial para asegurar una conexión estable y segura. Para ilustrar cómo establecer una conexión a una base de datos, consideremos un ejemplo en Java utilizando JDBC. Primero, se debe importar el controlador JDBC correspondiente. Luego, se crea una cadena de conexión con las credenciales y la URL del servidor. Finalmente, se utiliza la clase Driver Manager para obtener una conexión y ejecutar consultas. Este proceso permite a la aplicación interactuar con la base de datos de manera eficiente. En Python, una de las bibliotecas más populares para conectarse a bases de datos PostgreSQL es SYCOP2. Primero, se instala la biblioteca utilizando pip. Luego, se importa SYCOP2 y se crea una conexión utilizando las credenciales y la URL del servidor. Una vez establecida la conexión, se pueden ejecutar consultas y manejar los resultados. Este método es eficiente y permite una integración fluida con aplicaciones Python. La seguridad es un aspecto crítico al establecer una conexión a una base de datos. Es esencial utilizar métodos de autenticación seguros, como SSL/TLS, para proteger los datos en tránsito. Además, se deben seguir las mejores prácticas para el manejo de credenciales, como no almacenarlas en el código fuente y utilizar variables de entorno. Implementar medidas de seguridad adecuadas ayuda a proteger la integridad y confidencialidad de la información. El manejo de errores es crucial para mantener la estabilidad de la conexión a una base de datos. Es importante implementar mecanismos para detectar y manejar errores, como la pérdida de conexión o credenciales incorrectas. Utilizar bloques try catch en lenguajes como Java y Python permite capturar excepciones y tomar acciones correctivas. Un manejo adecuado de errores asegura que la aplicación pueda recuperarse de fallos y continuar funcionando correctamente. Optimizar la conexión a una base de datos es esencial para mejorar el rendimiento de la aplicación. Esto incluye el uso de conexiones persistentes, la implementación de un pool de conexiones y la configuración adecuada de los parámetros de conexión. Además, es importante monitorear el rendimiento de la base de datos y ajustar la configuración según sea necesario. Una conexión optimizada garantiza un acceso rápido y eficiente a los datos. Al establecer una conexión a una base de datos, es importante seguir ciertas prácticas recomendadas. Estas incluyen el uso de conexiones seguras, la validación de entradas para prevenir inyecciones SQL, y la implementación de mecanismos de autenticación robustos. Además,
Es esencial mantener el software actualizado y realizar auditorías de seguridad periódicas. Seguir estas prácticas ayuda a asegurar una conexión eficiente y segura. En resumen, establecer una conexión a una base de datos es un aspecto fundamental en el diseño e implementación de modelos de datos. A lo largo de esta presentación, hemos explorado los diferentes tipos de bases de datos, las herramientas y tecnologías utilizadas, y las mejores prácticas para asegurar una conexión segura y eficiente. Al seguir estos principios, se puede garantizar que las aplicaciones funcionen correctamente y manejen los datos de manera óptima. Para aquellos interesados en profundizar más en el tema, existen numerosos recursos adicionales disponibles. Documentación oficial de bases de datos como MySQL, PostgreSQL y MongoDB, tutoriales en línea, y cursos especializados pueden proporcionar información más detallada y ejemplos prácticos. Además, participar en comunidades y foros de desarrolladores puede ser una excelente manera de aprender de la experiencia de otros profesionales y resolver dudas específicas.